Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentarles junto con mis compañeras el tema de concepto del lenguaje. Los integrantes de este grupo son Laura Estefanía Ortiz, Luisa Daniela Balaguera, Sandra Villena Álvarez, Dani Canina Barrera y quien les habla, Diego Alejandro Cristancho. Bueno, el lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. El lenguaje se puede describir de diversas maneras y para ello se han utilizado distintas apelaciones. Entre ellas encontramos la semántica, que es el estudio del significado del lenguaje, la sintaxis, que son las reglas sobre el orden de las palabras en un idioma, la morfología, que es el estudio de cómo se construyen las palabras a partir de morfemas, la pragmática, que es el estudio y la utilización del lenguaje, las facetas del significado que no afectan a la verdad literal de lo que se está diciendo. La fonética, que es el estudio de los sonidos, el detalle acústico de los sonidos del habla y cómo se articulan. La fonología, que es el estudio de los sonidos y de cómo se relacionan con los idiomas. La morfología inflexiva, esta se ocupa de los cambios de una palabra que no alteran su significado subyacente o de su categoría sintáctica. La morfología derivativa, se ocupan de los cambios de una palabra que alteran su significado subyacente o su categoría sintáctica. Por último, encontramos qué es la palabra. La definición del diccionario de palabra es la unidad más pequeña de la gramática que tiene significado por sí sola, separada por espacios del lenguaje escrito. La palabra se puede analizar en distintos niveles. El nivel más bajo está compuesto por sonidos o por otras letras, si es una palabra escrita. Los sonidos se combinan para formar sílabas. Los psicólogos creen que almacenamos representaciones de las palabras en un diccionario mental denominado léxico o lexicon. Buenos días, mi nombre es Dani Barrera. A mí me correspondió exponer el tema 1, lenguaje interno. Bueno, dentro de este está A, noción. Lo que este nos dice es que los conocimientos o ideas son expresados por naturaleza a sí mismos y a los demás. Dentro de este nos dice que las palabras de la mente constituyen el lenguaje interior de la inteligencia. Y también nos dice que el sujeto se dice a sí mismo lo que las cosas son para él, lo que él cree que es en su dimensión psíquica, moral, ontológica, social. Es como ese habla interna que nosotros tenemos, que nosotros a veces nos colocamos, digamos, a pensar, y la política está así, y el presidente es tal, y por qué esto pasó, y por qué la naturaleza es de esta manera. Sí, es como ese lenguaje interno que nosotros tenemos. Bueno, aquí también podemos ver que este lenguaje puede ser aún sin manifestaciones externas y ser mucho más rico que el lenguaje externo. Por ejemplo, el lenguaje interno del sordomudo, de las personas ciegas o de las personas con parálisis cerebral. Cuando a estas personas se le facilitan instrumentos, ese lenguaje sale al exterior con toda la riqueza. Digamos, en el caso de las personas sordomudas, el método para ellos son los gestos, para las personas ciegas es el braille, para las personas con parálisis cerebral, a estas personas sí se les coloca un gorrito, el cual tiene electrodos que lo que hace es recoger las ondas nerviosas y las lleva a un sintetizador de voz a través de una computadora. Digamos, hay personas, digamos, ciegas o personas sordomudas que tienen aún más un lenguaje más rico, más enriquecido que nosotros. Bueno, aquí ya como punto B son las funciones del lenguaje interno. Dentro de estas funciones están los efectos inmediatos del lenguaje interno. Aquí vamos a ver todos los que lo componen. Bueno, primero es el marcaje de la cosa, objeto y del sujeto. Como segundo está la diferenciación o distanciamiento entre ambos, entre la cosa y el sujeto. Y está la estructuración de los mismos, en la cual son polos antagónicos, o sea, son polos contrarios, entre los que se establece una relación dialéctica. Como segundo está la categorización de los objetos, en la cual se refiere
que a medida que nosotros vamos conociendo nuevos objetos, nuevas cosas, vamos colocándolas en un lugar determinado de la conciencia. Y esta operación es realizada por la mente, la inteligencia, sobre la base de los datos de la percepción. Aquí tenemos un ejemplo en esta imagen. Digamos, por medio de nuestra percepción, tenemos una oveja. Entonces, ¿qué hace nuestra inteligencia o nuestra mente? Lo que hace es categorizar esta oveja en animales. O sea, esto no se va para cualquier lado, sino tiene una categoría en especial. Como tercero está el análisis y la síntesis, que lo que hace esto es examinar la estructura de un objeto y descubrir los elementos más simples, los elementos inteligibles. Es un análisis mucho más minucioso. Y los elementos resultantes de este análisis que hicimos anteriormente permiten que la inteligencia asigne el objeto con una categoría. O sea, este va en apoyo al anterior que habíamos visto también. Como cuarto está la generalización de conocimientos, lo cual se refiere a que la inteligencia se expresa a sí misma en virtud de sus conceptos a otros objetos que tienen similitudes o cosas en común. Como quinto está la referencia potencial del conocimiento a la realidad. Este nos dice que la inteligencia descansa cuando contrasta que las cosas son como ella las piensa. Digamos, nosotros estamos solo pensando que una hamburguesa se come. Entonces, en el mundo real, nosotros constatamos eso. Nosotros vamos, cogemos una hamburguesa, la mordemos, vemos que si podemos masticarla, que podemos pasarla, que está rica. Entonces, ahí contrastamos que lo que nosotros pensamos y lo que nosotros estamos haciendo en un mundo real sí está en acuerdo. O sea, sí está correcto lo que nosotros habíamos pensado. En este caso, la inteligencia lo que hace es descansar. Como sexto está la facilitación para situarse en el mundo. Ya como séptimo está la toma de decisiones, la dirección y el control de la conducta, que es la selección entre dos opciones prácticas de conducta para llevar a la práctica de una de ellas. En ella interviene la voluntad libre, que es la que decide. Digamos, nosotros tenemos dos opciones de paseo. Digamos, no sé, que nos vamos para San Gil o nos vamos para Bucaramanga. Entonces nosotros vemos o pensamos qué decisión es mejor, el clima, las amistades, bueno, en fin. Y aquí interviene la voluntad libre. Nosotros somos los que decidimos en sí qué decisión o por qué camino nos vamos a ir. Como octavo está la construcción de los contenidos culturales. Estos pueden ser para la ciencia, la religión, la arte, la cultura, etcétera, entre otros. Y bueno, por último, vemos que la dinamicidad intrínseca de las ideas como expresión de los objetos es la base fundamental del progreso tanto del pensamiento como de la ciencia en general. Muchas gracias. Esto es todo por este tema. Existe el lenguaje externo, que se conoce como el lenguaje constituido por las palabras de la boca, permitiendo que una persona pueda llevar a cabo la expresión de sus ideas. Se asimila también al lenguaje constituido por la escritura, los gestos, la mímica, las posiciones del cuerpo, las formas de vestir y más, pero estos no expresan de manera inmediata las cosas. Una de las dimensiones más importantes de los procesos lingüísticos es la distinción clara y concisa entre cosas, objetos, ideas y palabras. Las cosas son los seres concretos que se perciben de la realidad. Los objetos son los conceptos o facetas que se conocen de esas mismas cosas. Las ideas son las representaciones mentales que se hacen de dichos objetos y las palabras son las expresiones de las ideas hacia el exterior de forma directa. Teniendo en cuenta lo anterior, visto desde un análisis psicológico, el lenguaje es un conjunto de signos mediante los cuales el sujeto expresa directamente sus ideas o pensamientos. Bueno, buenas tardes. Para hablar sobre el lenguaje como conjunto de símbolos tenemos que saber qué es un signo. Entonces, el signo es todo aquello que nos lleva al conocimiento de algo distinto de sí mismo, siendo un conjunto de símbolos. Un claro ejemplo puede ser: el humo es el signo del fuego.
¿Por qué? Porque cuando lo vemos de lejos, aún sin ver el fuego, sabemos que allí hay fuego. Como podemos visualizar en la imagen, nos damos cuenta de que nosotros normalmente cuando vemos humo, ya queremos decir que se está incendiando algo, etcétera. Pero ya cuando lo tenemos al frente, ya vemos el fuego normal. El signo puede ser formal o instrumental. Cuando es formal es cuando todo ser consiste en un signo. Por ejemplo, eh, la idea como hemos visto en el capítulo anterior o la imagen cuyo papel es similar a la de un concepto que nosotros queremos dar. Lo normal que nosotros hacemos es en una exposición ponemos la foto de algo, digamos un corazón, y para nosotros ya significa algún sentimiento. Y el signo instrumental puede ser acciones físicas observables y medibles, tanto de su propia naturaleza. En este caso el humo, ¿por qué? Porque en el proceso que nosotros hacemos de prender un fósforo y quemar el papel, el resultado que este nos da es botar humo. Bueno, aquí hay otros claros ejemplos que dice representar algo, por ejemplo un paisaje, y de naturaleza, digamos, el humo cuando estamos cocinando algo en la casa de nosotros. Otros ejemplos pueden ser el llanto como signo de dolor, porque digamos, cuando un bebé está llorando, pues ya nosotros decimos que le está doliendo algo o siente dolor de cualquier cosa. Los signos arbitrarios pueden ser la conexión que tienen con nosotros, que a medida del tiempo a nosotros nos van enseñando que digamos el color rojo es detener, el color verde podemos pasar, el color naranja es digamos alistar el auto para poder conducir. El lenguaje como conjunto de símbolos instrumentales arbitrarios, estos son eh, una ayuda para el conocimiento humano. Las palabras y otros elementos del lenguaje son, digamos, los gestos, las mímicas, algunas posiciones que hacemos con el cuerpo. Y con este tipo su conexión conecta los pensamientos de nosotros, que estos derivan o radican de la naturaleza de las palabras. O sea, es algo universal. El desarrollo y la evolución del hombre en su dimensión cultural es lo que hace posible que sea una elasticidad de las relaciones del lenguaje como pensamiento, como decía Vygotsky. Él decía que en las teorías que ellos tenían ponían unas palabras con un significado que ellos le daban y que en el transcurso de la vida pues no se van a cambiar. Otro ejemplo que puse aquí fue el significado de mesa. Entonces, cuando a uno le dicen mesa, pues uno ya se imagina eh, su escritorio con cuatro paticas, etcétera. Las palabras son signos instrumentales arbitrarios, pues son voces afectadas accidentalmente por la relación del significado. Estos pueden ser lógicos y utilizados por logos. Esto quiere decir, por ejemplo, la inteligencia, para expresar un contenido mental. Por ejemplo, las personas que son sordomudas utilizan los gestos de la mano y ellos ya se. Para que un conjunto de signos constituya un lenguaje, se debe tener en cuenta un elemento esencial que es la intención o propositividad, con la cual el sujeto quiere significar o dar a conocer expresa o tácitamente aquello que piensa. Para ello, la comunicación se vuelve un fin primario del lenguaje. Aquí cabe aclarar que hay ciertos conjuntos de signos que no son lenguaje. Un ejemplo podría ser que las palabras que dice un loro no pretenden ser una forma expresa o personal que muestren los pensamientos. Bueno, otro de los elementos esenciales del lenguaje es la conexión inmediata. ¿Conexión inmediata con qué? Con las ideas, con los pensamientos, con los deseos, con las inclinaciones, con las decisiones, entre otros, de una persona. Bueno, aquí podemos ver que el contenido fundamental e inmediato del lenguaje es subjetivo, o sea, cambia en las personas, no siempre es igual. Y aquí también nos dice que no hay lenguajes de cosas, sino de pensamientos acerca de las cosas. Digamos, no hay lenguaje de un peluche,
sino hay pensamientos acerca de ese peluche, que es suave, que nos lo regaló tal persona, que es bonito, que es de tal color, entre otras cosas. Muchas gracias. Por otro lado, encontramos el contenido directo e inmediato del lenguaje. Son las ideas y los pensamientos. Ahora bien, las ideas, aunque son constructos mentales, en primer momento son universales y los pensamientos son pensamientos en la medida en que en ellos interviene un factor universal. Por tanto, el verdadero lenguaje es patrimonio exclusivo de aquellos seres que son capaces de producir conocimientos universales. Sin embargo, solo el hombre puede producir y utilizar un verdadero lenguaje, pues solo él puede tener ideas y pensamientos universales y solo él puede establecer la conexión arbitraria entre ellos y las palabras. Como consecuencia de lo anterior, parece claro que no hay lenguaje si, aparte de los contenidos semánticos, no se dan los siguientes factores. A. Las palabras como signos arbitrarios. B. La estructura de las mismas. C. Las reglas morfosintácticas para la composición de las palabras y la estructuración de las mismas en forma de enunciados con sentido. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Diana Álvarez Belán, estudiante de psicología. El tema que me correspondió fueron básicamente las funciones del lenguaje externo, en donde fundamentalmente encontramos, dos tipos de funciones. Una de ellas es la función esencial, en donde generalmente la expresión y la comunicación del pensamiento como que fluyen, digamos, a las ideas y desarrollan básicamente lo que es el lenguaje. ¿Cómo se desarrolla esa función esencial? Básicamente se desarrolla mediante las imágenes que manifestamos en nuestro cerebro o en nuestros pensamientos, imágenes, digamos, que deseamos proyectar o deseamos que llegue, a nuestro vivir diario. También en la función esencial encontramos lo que son los recuerdos vividos diariamente, aquellos momentos memorables que han marcado nuestra vida, o también los estados afectivos, como es, las emociones que se presentan frecuentemente en los seres humanos, como, el afecto, como el amor. También encontramos lo que son las funciones accidentales. Algunas de las funciones accidentales que se presentan generalmente, que se dividen en función de estética, función moral o función religiosa. Básicamente la función estética se destaca la forma del lenguaje. Se suele encontrar el lenguaje literario, se emplea mediante figuras, mediante ritmos que se presentan en la vida cotidiana. En la función normal se presenta básicamente lo que es aquella función que permite mantener las relaciones sociales con el entorno, aquellas relaciones que generalmente entablamos en las conversaciones con aquellas personas que nos rodean, ¿no? Las actuaciones frente a una comunidad. También encontramos a su vez lo que es la función religiosa, la cual se caracteriza por la forma de obrar y de pensar de una persona. A su vez también es importante que se identifique en esa función religiosa el pensamiento que conlleva un ser humano frente a la vida o a la muerte. En estas funciones, que encontramos ciertas características y ciertas opiniones presentadas. Entonces encontramos una función que atribuye gloria, en la cual encontramos, por ejemplo, se designaba como tal la función designativa, ¿sí? Que se origina, mediante los objetos o las cosas. Se diferencia básicamente entre el lenguaje del ser humano y el lenguaje de los animales. Por esta razón, que se englosa de manera diferente. Se ve mediante las acciones y mediante los objetos. Es por esta razón que se maneja un lenguaje con subjetivos, adjetivos, con verbos, con pronombres o conjunciones que desarrollan un lenguaje. En la función duplicativa encontramos que es aquella que se crea por medio de un mundo mental, aquel mundo que nosotros nos imaginamos en nosotros mismos, ¿no? Aquel mundo que desarrollamos a medida de nuestros pensamientos y lo resolvemos por medio del lenguaje o lo expresamos por medio del lenguaje. Este nos permite interactuar con objetos aún sin estar presentes.
También encontramos la función directiva, que esta función se tiene en el lenguaje y hace posible la aparición de la acción voluntaria, de una acción planificada desde la conciencia, es decir, nosotros desde nuestra mente, desde nuestra conciencia, ideamos algo que queremos hacer, algo que queremos planificar o algo que queremos ejecutar conscientemente y lo hacemos de forma voluntaria. En la función empírica, básicamente, el lenguaje se nos facilita expresarlo por medio de la experiencia que mantenemos en nuestra mente de las cosas. Nos permite conocer y las propiedades, aún sin entrar en contacto con las cosas materiales, ¿no? Simplemente como imaginándolas y ahí las expresamos por medio de ello. Un ejemplo de eso es, podemos imaginar levantando, digamos, un objeto bastante pesado. Entonces, digamos, al imaginarnos, al querer expresarlo de manera cotidiana, podemos llegar a sentir nosotros como seres humanos que realmente estamos levantando ese objeto y de esa misma forma lo vamos a manifestar o lo vamos a expresar frente a una comunidad. Muchas gracias.